y estamos de regreso aquí en su programa Sala Jurídica con el profesor Hirohito Reyes y su conductora Marciela Abreu. Estamos hablando sobre la actualidad jurídica que tiene la palestra de la sociedad dominicana y ya hemos hablado sobre el caso de Marlene Martínez y el habeas corpus. Ahora vamos a tratar el tema de Aníbal González para verlo de una perspectiva más jurídica, más legislativa, o sea, más centrada y objetiva que podemos dar sobre los hechos que han salido a flote, es decir, la carta que evidencia que la magistrada Luz Almonte Pérez tenía conocimiento de ese acuerdo entre la víctima y el victimario, que fue lo que dio la luz, vamos a decirlo así, para que el victimario pudiera salir de su condena y ejecutar lo que hizo y llevó a cabo, luego de un tiempo que no se le diera el debido seguimiento del Ministerio Público, ya lo que es en la parte psicológica, en la parte restrictiva, es decir, que si iba a firmar recurrentemente el libro, si iba diariamente o al momento que se le mandaba, que era específicamente 2 veces al mes, unas horas específicas, y dicha persona, que es Ray, alias Ray, el dueño y empresario de LIR Comercial, que no cumplía estas horas, ¿qué seguimiento se le daba? Si se le daba alguna condena, alguna abstención por parte del Estado, por parte de ese seguimiento que le tiene que dar el Ministerio Público, y cómo salió este acuerdo que llevó a cabo una trágica y un suceso lamentable, que así como vamos a platicar con el profesor Hirohito Reyes, ¿cómo es posible que el Ministerio Público haya sido capaz, así a la franca y de manera tácita que se vio, que fue un acuerdo simplemente por dinero? Cosas que mueven el mundo. Ahora, hechos lamentables que han marcado, primero, a la sociedad, segundo, al conglomerado de los abogados de la República Dominicana, y tercero, a la familia e hijas que se quedan primero huérfanas, a la familia que se queda con esa marca indiscutible. Entonces, me pregunto yo, ¿qué organización del Estado le va a dar soporte a esas 3 niñas que vieron específicamente ese día, ese suceso con los padres? Bueno, sobre ese aspecto del dinero ahí yo no me pronuncio porque eso yo no tengo constancia de eso. Tampoco, pero se vio, sí, se ve como muy a la clara, sí, ese manejo tan descabellado y tan libre que fue. Y lo único que hacen al entender y ver los resultados de las noticias últimamente, que no se ha llevado un proceso claro, no ha terminado el proceso de la investigación, y lo único que se ha hecho hasta el momento es solamente destituciones, poner a otras nuevas personas y investigar. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Hasta que termine el proceso y den a parar con las inmediaciones de las personas que fueron o tuvieron algún caso implicado en esto, tanto jueces como fiscales y todo el personal administrativo. Lo que pasa es que la materia de género, la violencia intrafamiliar, que eso era un caso de violencia intrafamiliar, la modificación previa que se había hecho al Código Procesal Penal señalaba y prohibía de manera expresa los arreglos que estaban. Esos famosos acuerdos. Sí, los acuerdos. Porque la materia de violencia intrafamiliar, esencialmente, la misma violencia de género, porque la violencia de género es otra cosa. La violencia de género es la violencia que recae sobre la mujer por su condición de mujer, como parte sea una política de estereotipo, de prejuicio, de discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que hay un problema de violencia de género. El problema que se da con eso es que la violencia de género es un asunto muy complejo, porque intervienen demasiados factores. La relación de pareja per se es una relación pasional, es una relación de poder, es una relación compleja. Y muchas veces el ser humano, nada más hemos estudiado el ser humano desde el punto de vista de su aspecto físico, o psicológico, de sus situaciones económicas. Pero el ser humano tiene la dimensión más importante, que también fue un aspecto que introdujo, o sea, la ley 2497, cuando le hizo esa modificación al código, que es la dimensión psicológica, la dimensión psiquiátrica del ser humano.
lo que pensamos, lo que hacemos, lo que sentimos. Lo que queda en la psiqui de la persona. Fíjate que el ser humano es la suma de todo lo que ha recibido en su vida, y a veces hay hechos que van a persistir en su memoria por siempre, hechos que lo marcan. Y ahí la gravedad quizá de un delito como la violación, porque eso. Entonces, ¿qué sucede? El asunto de la violencia de género, como se da, ejemplo, cuando se produce este hecho, se da entre dos personas que tienen una relación pasional, de atracción, de convivencia. También a veces puede haber dependencias afectivas, dependencias económicas y todo esto. Y cuando, por eso es que se dice que tiene que ser muy parco con el arreglo, porque muchas veces la mujer todavía puede estar en el ciclo de la violencia. Exactamente. En donde, fíjense que algo que ha sido un poquito difícil, se ha avanzado mucho en todo lo que es género, pero todavía es que para entender todas estas cuestiones de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar, el mismo derecho penal, en esencia, no estaba fundado en establecer esos hechos. ¿Por qué? Porque las bases del derecho penal, y cuando se crea todo esto, pues ¿a qué va a obedecer? A los momentos históricos, filosóficos y políticos del momento. Exactamente, del momento. De esa época. Entonces, fíjate que la ley 2497, el año, lo dice el año, 97. Es del año 97, ¿me entiendes? Que creó la violencia psicológica. Antes nada más se hablaba de violencia física. Y ya sabemos que lo psicológico incide mucho. Entonces, todo el derecho penal, para entender esto uno tiene como que sacarse el chip y enfocarlo diferente. Desde otra porque todo lo que hay no es fruto de inmediato de cuestiones de ahora, sino son de prejuicios, de cultura, ¿me entiendes? En donde de estereotipos, porque los seres humanos lo que tenemos en nuestra formación, así como recibimos valores, recibimos muchísimos prejuicios. Y con los gustos y los fanatismos, todo lo heredamos, hasta el fanatismo de los deportes y todo eso. Entonces, por eso siempre cuando se está en esencia de esto hay que verlo con mucha cautela. Yo me tocó conocer varios casos en donde una persona había golpeado a su pareja, la había golpeado fuertemente, y ella después iba al tribunal en la medida de coerción que quería que le cambiaran la medida porque ella necesitaba de esa persona en su casa, porque le ayudaba económicamente, porque entonces incluso, fíjate cómo se da, porque al ser una relación de poder la gente se victimiza. Exactamente. Entonces quiere hacer pasar la mujer como culpable, porque si él la golpeó, entonces fue que ella se lo ganó. Entonces, fíjate, todo eso hay que sacar todos esos chiles de la cabeza. Pero cuando uno va, si bien es cierto que cuando uno va en este caso de violencia, por ejemplo, intrafamiliar o violencia de género, hay que verlo desde una óptica más amplia. Claro. Hay que ver factores o actores que no solamente son, vamos a decirlo así, del área jurídica, del área legislativa. O sea, son factores que van más allá de la conducta, más allá de lo que uno puede sentir. Entonces, efectivamente, en uno de los factores o ciclos, por ejemplo, así se le llama, ciclos de violencia. Uno de los ciclos de violencia es que comenzamos con la parte verbal, desacuerdos, luego se magnifica ya en un hecho, o sea, ya puede ser en un golpe, algo, una agresión física. Luego, cuando llega ese punto, si seguimos igual, se vuelve a repetir esas agresiones hasta el punto que sea algo contundente. Luego paso a sentir pena, o sea, la víctima siente pena por el victimario, por esa misma relación, o sea, esa relación de poder, esa relación de necesidad. Y muchas personas a veces dicen que hay mujeres que se lo buscan, o hay mujeres que tienen quizás el síndrome de Estocolmo, que como que me enamoro y me gusta más cada vez esa persona porque me sigue maltratando, o sigue en esa misma relación y como que no puedo salir. Es difícil salir de una relación de violencia. Entonces, realmente fue algo devastador. A mí me llegó porque primero por el caso de ser mujer, abogada también, y por el simple hecho de un acuerdo que, suscito, en el acuerdo salió que ella no tenía conocimiento, o sea, la familia de la víctima no tenía conocimiento en qué momento fue que ella hizo ese acuerdo.
nadie sabe. Sí. A los 3 días, entonces, hay como que disparencias, o sea, discrepancias en ese proceso. Lo que pasa es que fíjense que la reforma que trajo el Código Procesal Penal hace recaer mucha responsabilidad en todo lo que es su implementación en el Ministerio Público, esencialmente, y dentro de los actores también de los jueces, están más recargados los jueces de instrucción y los jueces de los tribunales colegiados. Pero también hay un aspecto que es un poquito complicado, porque también el Código trae el principio de separación de funciones. Una parte acusa, otro defiende y el otro juzga. Entonces, no era como antes, que el juez estaba muy involucrado en el proceso. El 231 le daba al juez toda la potestad para buscar toda la prueba y todas las cosas. Entonces, en esta materia, aquí todavía los asuntos de los acuerdos no se han desarrollado plenamente en todo el sistema. Se hacen muchos acuerdos, no todos terminan en eso, pero como dice, basta con un solo hecho porque todo hecho humano no le puede ser ajeno a nadie. Y hay que crear todo un nivel de conciencia al respecto. Yo no he visto en términos particulares cuál fue la decisión de los jueces que intervinieron. A uno de ellos lo conozco, sé que es una persona con mucha autoridad y un hombre muy correcto. Porque también hay que tener en cuenta que a los magistrados le llevan los procesos y habría que ver, es un poquito cuesta arriba, y por eso es que hay que no lo digo desde el punto de vista de la actuación de los fiscales y los jueces que intervinieron, sino siempre que hay un planteamiento de esto por parte de la misma afectado, hay que tener cierta suspicacia por el asunto de lo que decíamos del ciclo de la violencia, porque puede ser que fue una mujer que está todavía en el ciclo de la violencia, porque el problema es que la relación pasional es una relación de poder, una relación de control, y no es tan sencillo. Y creo que todo estudio que se haga, toda cuestión de política preventiva al respecto, para que de ser lo más exitosa posible, va a tener siempre que pasar por un rasero de ver todas aquellas cosas que dan lugar al hecho. ¿Me entiendes? Como dice, la criminología moderna te ve el delito no solamente desde el punto de vista del victimario, sino también de la víctima, de los medios de control y de la política criminal del Estado. Lleva al respeto, es decir, tiene que ver todo eso, porque también es decir, la mujer en este caso es víctima. En la mayoría de los procesos no se puede decir que 100%, exacto. Por eso es parte de una política de discriminación positiva para coadyuvar, porque son las víctimas en su mayoría. Pero también tiene que haber toda una formación también y trabajar con las mujeres para detectar cuando se está en presencia de un individuo agresivo, peligroso, y que son hechos que se van desarrollando, porque te repito, la relación de pareja no es una relación pacífica. Al mediar la pasión, el razonamiento no abunda. Eso es. Y entonces, ahí tiene entonces que tomar cuáles serían los factores que uno puede ver que pueden restringir, quizá el nivel cultural, quizá el nivel social de la persona, algunos frenos familiares y cosas así. Pero fijaros que ni siquiera la disuasión de la pena de la ley detiene, porque muchas veces cometen el hecho, como en este caso el individuo después va y se suicida. Entonces también está el análisis de las evaluaciones psiquiátricas. Ahí es que yo quería llegar, en esa parte. Ahí es que yo quería llegar. Y entonces ahí, como dice Silvio Rodríguez, la medicina escasa, la más insuficiente es la de curar la mente. Porque en el momento en que una gente empieza a degenerar psicológicamente, si uno sabe ya si es una patología, si es una paranoia, si es una bipolaridad, eso no se detecta tan fácil, ¿tú me entiendes? Entonces creo que ahí sería importante la intervención de muchos profesionales, pero como quiera vamos a seguir con eso latente, porque es un problema que se da y se tiene que trabajar desde las escuelas, desde todos los grupos sociales, tanto en la formación de los hombres para que evitar caer en eso, y también de las muchachas para que tampoco se pongan a expensas de un fatal que después le vaya a carrazar. No, saber cuándo sí, o sea, cuándo esa persona te está dando esas señales de alerta, porque ahí es que está el detalle. Entonces, si usted ve las señales de alerta, usted tiene que decidir y decir, bueno, esto no conviene, tengo que parar en seco
porque si las políticas criminales del Estado no están siendo efectivas y eficaces, y ahora mismo, no sé si se ha dado cuenta que todas las jóvenes que tienen algún problema con su pareja quieren hacerlo público. O sea, público no es solamente ir a denunciarlo, ir a poner mi querella, mi denuncia, ir a atención de víctimas, violencia intrafamiliar, es hacerlo público a través de redes sociales y la prensa, para que así el Ministerio Público se vea obligado, más allá de lo que dice la legislación, sino por política, o sea, por presión popular, obligado a ejercer su trabajo y ejercer su labor en dicho acto. Así, estamos también teniendo en cuenta que vamos a tener otra pausa y vamos a mencionar otros temas que han sido detallados, por ejemplo, como la consulta o la reforma que ha llevado el Colegio de Abogados a la Cámara de Diputados. También, así a su vez, la Cámara de Diputados ya ha reafirmado unos conocimientos que le vamos a dar más adelante. Volvemos en breve.